Bueno, a continuación yo les voy a presentar la siguiente presentación de neumática hidráulica. Mi nombre es Ruiz León Ana Paula. Primero que nada debemos saber qué es un fluido. Bueno, un fluido es aquella sustancia la cual va a carecer de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene debido a su poca cohesión intermolecular. En este caso vamos a tenerla que clasificar en líquidos y gases. Ahora bien, los sólidos nos ofrecen una gran resistencia al cambio de forma y volumen. Por otro lado, tenemos que los líquidos nos van a ofrecer una gran resistencia al cambio de volumen, pero no de forma. Y finalmente tenemos a los gases, los cuales nos ofrecen poca resistencia al cambio de forma y volumen. Luego vamos a tener que los líquidos van a pertenecer a la primera fase y los gases a la segunda. Sin embargo, en el caso de los gases, si las variaciones de presión entran en juego, son pequeñas, por lo tanto, el gas puede considerarse como incomprensible. Ahora, vamos a tener qué es la densidad específica o la densidad absoluta. Bueno, la densidad específica, como bien lo dice, es en función de la temperatura y de la presión. Y vamos a tener la siguiente fórmula, donde tenemos que P es igual a M sobre V, donde M es masa en kilogramos expresada en el sistema inglés y V es el volumen en metros cúbicos igual expresada en el sistema inglés. Luego vamos a tener lo que es el peso específico. El peso específico es el peso por unidad de volumen y este más que nada es en función de la temperatura y de la presión, aunque los líquidos no varía prácticamente con esta última. Vamos a tener la siguiente fórmula donde W sobre V va a ser igual a masa por la gravedad sobre W, donde W es el peso en newtons igual en el sistema inglés y V volumen en metros cúbicos en el sistema inglés. Ahora bien, tenemos lo que es la densidad relativa. La densidad relativa es la relación que hay entre la densidad de una sustancia y la densidad de referencia, normalmente la densidad del agua. Por lo tanto, para poderla calcular, se debe dividir su densidad entre la densidad de referencia. En otras palabras, bueno, la densidad relativa es la relación que, como dije, es la relación que hay entre la masa del cuerpo a la masa de un mismo volumen de agua destilada a la presión atmosférica y a 4 centígrados. También la densidad relativa del agua a una temperatura determinada es la densidad absoluta del agua a esa misma temperatura dividida por la densidad del agua a 4 grados centígrados. Ahora bien, continuamos con el volumen específico. El volumen específico se va a dividir, se define de distinta manera en el sistema inglés y en el sistema técnico de unidades. En este caso vamos a tener que en el sistema inglés es el volumen específico, es el recíproco de la densidad específica, que en este caso en el sistema másico a la unidad de masa vamos a tener que masa va a ser en kilogramos. En el sistema técnico es el volumen específico es recíproco del peso específico y este más que nada se va a obtener en las unidades Kp. Ahora bien, la fórmula que nos dice, donde vamos a tener que volumen específico es igual al volumen sobre la masa. La siguiente diapositiva es sobre la compresibilidad. Bueno, la compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual hace que todos los cuerpos disminuyan el volumen al someterlos a una presión o compresión determinada. Esto es manteniendo constantes otros parámetros. Aquí vamos a tener la siguiente fórmula donde P es igual a menos E sobre R sobre la sumatoria de R sobre R. En este caso vamos a tener que P es nuestro esfuerzo unitario de compresión sobre sus unidades van a ser newton metro cuadrado. R es el volumen específico y sus unidades son metro cúbicas sobre kilogramo. El incremento de R vamos a tener que es el incremento del volumen específico y en este caso nuestro módulo de la elasticidad volumétrica, el cual lo tenemos en sus unidades newton sobre metro cuadrado. Bueno, el siguiente tema es la viscosidad. Vamos a tener dos tipos de viscosidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Bueno, la viscosidad dinámica es una medida de tenacidad o resistencia a la afluencia de un fluido. Este último, bueno, es entendido como una sustancia líquida y fluida y bueno, cuanto mayor sea la viscosidad, más denso
es decir, menos fluido será el fluido. Por otro lado, cuanto menor sea la viscosidad, más fluido será. La viscosidad dinámica de los fluidos va a variar mucho con la temperatura, aumentando la temperatura con la temperatura en los gases y disminuyendo en los líquidos, pero en unos y otros prácticamente de la presión. Por lo contrario, la viscosidad cinemática de los gases va a variar mucho con la presión y la temperatura, mientras que los líquidos prácticamente solo va a variar con la temperatura. Ahora, explicando más a detalle, la viscosidad cinemática es una medida de la resistencia interna de un fluido a fluir bajo fuerzas gravitacionales. Bien, continuamos con qué es un fluido newtoniano y no newtoniano. Bueno, es un fluido cuya viscosidad puede ser puede considerarse constante. Más que nada, estos son fluidos o son uno de los tipos de fluidos más sencillos de describir. En este caso vamos a tener su viscosidad dinámica, en este caso es n, va a depender de la presión y de la temperatura, pero no del gradiente de velocidad. Más que nada, algunos claros ejemplos de los fluidos newtonianos son el agua, la miel, el aceite de cocina, soluciones salinas, disolución de azúcar con agua y alcohol. Y bueno, en este caso los fluidos no newtonianos son cuando la viscosidad cambia con una fuerza aplicada. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a tener lo que es la tensión superficial y la tensión de vapor. Bueno, para empezar, la tensión superficial es la tensión en la superficie de un líquido y esta se debe a la atracción que hay entre las moléculas de los líquidos. Los líquidos con alta tensión superficial no se ven atraídos por otros materiales con los que están en contacto. Por ejemplo, el mercurio forma gotas si entra en contacto con el suelo azulejado. Ahora bien, vamos a tener que, la tensión superficial explica la formación de las gotas en un líquido y en este caso, en un líquido que se pulveriza, las fuerzas de cohesión predominantes dirigidas hacia el interior tienden a la formación de superficies de área mínima. Esto va a originar las gotas esféricas, ya que por el volumen determinado, la esfera en un cuerpo posee un área mínima. También la tensión superficial nos va a explicar los fenómenos de formación menisco y el de elevación del líquido en tubos capilares. Ahora, si nos basamos a lo que es la tensión de vapor, vamos a tener que la superficie libre de un líquido a cualquier temperatura hay un constante movimiento de moléculas, las cuales se van a escapar de dicha superficie. En otras palabras, el líquido se evapora. Si el líquido se encuentra en un recipiente cerrado y sobre su superficie queda un espacio libre, ese espacio se llega a saturar de vapor y ya no se evapora más el líquido. En este caso, si aumenta la temperatura, aumenta la presión de saturación y se va a evaporar más líquido. En otras palabras, todo fluido tiene para cada temperatura una presión, la cual es llamada presión de saturación del vapor, y bueno, esa temperatura o a lo mismo a cada presión va a corresponder una temperatura T, la cual es llamada como temperatura de saturación de vapor a esa presión. Y bueno, esta propiedad es fundamental en el estudio de la cavitación que se hace más adelante. Y bueno, vamos a tener la siguiente presentación, que es el fluido ideal. Bueno, los fluidos ideales su principal característica es que no es viscoso, es decir, que se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. Como ya lo dije, es un fluido ideal. En mecánica, los fluidos se define como un fluido ideal porque en su naturaleza no existe no puede haber, su viscosidad es nula. La fórmula N va a ser igual a 0, lo cual se define matemáticamente al fluido ideal. Ahora bien, nos vamos a pasar a lo que es las propiedades. Vamos a tener la primera propiedad, la cual nos dice que la presión es un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Es decir, una diminuta placa sumergida en un fluido experimental experimentaría el mismo empuje de parte del fluido, sea cual fuese la orientación de la placa. Nuestra segunda propiedad dice que la presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno del fluido en reposo va a ser la misma. Y bueno, la tercera propiedad nos va a decir
que en un fluido en reposo la fuerza de contacto que ejerce en el interior de un fluido, una parte del fluido sobre la otra contigua al mismo tiene la dirección normal a la superficie de contacto. En este caso, como esta fuerza normal es la presión, en el interior de un fluido en reposo no va a existir más fuerza que la debida en presión. Nos vamos a la cuarta propiedad, la cual nos dice que la fuerza de presión en un fluido en reposo se va a dirigir siempre hacia el interior del fluido, es decir, es una compresión, jamás una tracción. Tomando como positivo el signo de compresión, la presión absoluta no puede ser jamás negativa. Y finalmente tenemos la quinta propiedad, la cual nos dice que la superficie libre de un líquido en reposo siempre va a ser horizontal. Nos pasamos, estas son algunas de las unidades de presión que tenemos, que es la atmósfera, el pascal, el bar, el milímetro de mercurio. Y aquí tenemos sus símbolos en ATM, PA, bar y mmHg. Y sus equivalencias, donde un átomo es igual a 1 kilogramo por F sobre centímetro cuadrado, un pascal es igual a 1 newton metro cuadrado, y un bar es igual a 10 a la 5 pascales, etc. Y un milímetro de mercurio es igual a 0.0013 bar. Finalmente estamos teniendo lo que es la presión atmosférica. Esta más que nada se va a variar con la temperatura y la latitud que hay. La presión media normal a 0 grados centígrados y el nivel del mar es de 760 torr, lo que es igual a 1,01396 bar y es conocida como atmósfera normal. Finalmente tenemos lo que es la presión absoluta y la presión excedente o relativa. La presión en cualquier sistema de unidades se va a poder expresar como presión absoluta, que su símbolo es P y como subíndice ABS, o presión excedente relativa, PE. Esta denominación no va a afectar a la unidad, sino al cero de la escala. En este caso vamos a tener que es la suma de la presión atmosférica, la cual se puede medir con un calibrador o un manómetro, y la presión manométrica del fluido. Las presiones absolutas se van a medir en relación al cero absoluto, que es un vacío total o 100% de vacío, y las presiones relativas con relación a la atmósfera. Y eso sería todo de mi parte.